por excelencia, con una conferencia titulada Desde Filipinas, Patrimonio Cultural Femenino. Tenemos para impartir la charla a la profesora Ana Ruiz Gutiérrez. Ella es profesora titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, miembro del Grupo de Investigación Relaciones Artísticas Andalucía y América, Patrimonio del Plan Andaluz de Investigación, y ha realizado numerosas estancias de investigación en centros de reconocido prestigio internacionales en Estados Unidos, México, Japón, Taiwán, Filipinas, Armenia, Reino Unido y Portugal. Su trayectoria está vinculada a sus líneas de investigación principales, las relaciones artísticas entre España y Filipinas del siglo XVI al siglo XX, en la ruta transpacífica del Galeón de Manila, Andalucía y América, relaciones culturales, el marfil como material del estudio de la historia del arte global y los caminos del arte entre Europa y Asia y la ruta de la seda. Su línea de investigación secundaria o emergente están relacionados con la circulación artística con Armenia en la Edad Moderna, mujeres miniaturistas del siglo XVIII y pintura filipina del siglo XIX. Entre sus publicaciones solamente voy a señalar dos: El Galeón de Manila, 1565-1815, Intercambios culturales, publicado en el año 2016, y uno más reciente, Lo que fue de ellas, Mujeres en la ruta transpacífica del Galeón de Manila, siglo XVI al XIX, publicado en el año 2018. Dentro del Departamento de Historia del Arte es una especialista en todo lo relacionado con Filipinas, con el Galeón de Manila y con las relaciones transpacífico. Así que le agradezco muchísimo que haya aceptado estar aquí, que forme parte de la programación de este marzo glorioso, y les dejo con ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Bien? Sí. Muchas gracias, María Luisa. Primero, agradecer a la Cátedra de Patrimonio y la invitación a este espacio, y, por supuesto, a María Luisa Bellido por invitarme este mes justamente para hablaros de ellas, ¿no? Que siempre vamos hablando un poco de otras cosas. Hoy hablábamos ahora que justamente hablaré de cosas diferentes a lo que yo suelo hacer, que es el tema del Galeón de Manila. Pero, bueno, muy contenta de estar aquí, y gracias también a los asistentes por venir en este día ya primaveral. Ya sí, ya llegó la primavera. Bueno, desde Filipinas, Patrimonio Cultural en Femenino es un poco para reivindicar la figura de la mujer en el archipiélago de Filipinas, y entonces lo que vamos a hacer con esta ilustración que tienen de Damián Domingo es abrir esta puerta, como hace esta vendedora de telas, que es lo que lleva ahí en ese fajo que ven en su imagen, para, bueno, entrar en este mundo de Filipinas, aunque sea virtualmente, ¿verdad?, viajar desde la mesa, y poco a poco ir recorriendo algunos de sus elementos más significativos del patrimonio inmaterial, en este caso sobre todo, y en la segunda parte un poco hablar más de ellas, de las artistas, de dónde se formaron y cómo se configuró el repertorio visual de las mujeres desde la perspectiva masculina y femenina. Así que, sin más, si les parece, empezamos, y, bueno, cualquier cosa pues me van diciendo. Claro, antes de empezar siempre me gusta poner este mapa, al menos para saber cuáles son las principales islas del archipiélago. Filipinas tiene más de 7.000 islas, con lo cual obviamente son inabarcables y no se puede, vamos, yo no las conozco todas, algunas conozco pero todas no. Entonces, las más grandes que tenemos aquí son las islas de Luzón, Visayas y Mindanao. La isla de Luzón nos vamos a centrar un poquito más por unas cuestiones que ahora comentaré, y ahí pongo un breve resumen de lo que fue toda la historia de Filipinas, que sin duda va a incidir en el carácter del propio filipino y en la concepción del término de filipino en el siglo XIX. Por tanto, como bien saben ustedes, desde 1565 a 1898 es este proceso de hispanización del territorio, forma parte de la metrópoli, y en 1900 hasta 1821 se coordina o se dirige específicamente por el Virreinato de Nueva España, porque fue una audiencia, la audiencia de Manila, y a partir de ese momento ya se conecta directamente con Madrid. Por eso es muy interesante, por ejemplo, para estos temas estudiar Filipinas desde el siglo XIX, desde los repertorios tanto fotográficos como la prensa, ¿no? La prensa escrita, que es muy interesante.
En 1896 los independentistas chagalos se sublevaron y la respuesta del ejército español fue muy dura. Entre otras cosas, lo que aconteció es que fue asesinado, fue fusilado José Rizal, lo que va a ser el personaje, el literato, el escritor más conocido en Filipinas y líder un poco de este independentismo de las islas. En 1898 acontece la guerra hispano-estadounidense, como bien saben, se vende Filipinas por una cantidad considerable y en el año ya 1946, por fin, tras la invasión japonesa a la Segunda Guerra Mundial, Filipinas se independiza con todo lo que ello supone. Pues bien, con todo este repertorio de hechos históricos, como bien saben, otro inciso antes de seguir, la Segunda Guerra Mundial hizo estragos en el archipiélago filipino, concretamente en Manila, destruyendo toda la capital, haciendo daño exacerbado no solamente a los habitantes, sino por supuesto también a los monumentos, y toda Manila, casi la zona de intramuros, que es la zona más patrimonial de Manila, se destruyó. Pues bien, con esto avanzamos para comentar un poco alguna cuestión interesante que luego va a repercutir en el reflejo de la cultura visual no solamente de la mujer, sino de cualquier filipino. El tema de la identidad filipina. Ahí les pongo dos extractos de algunos poemas, concretamente el que tiene en la parte superior es de Adelina Gurrea Monasterio. Ella es de mestiza, ¿no? Se la llamaba en la época, es de familia española y filipina, nacida en Manila pero luego fallecida en Madrid. Y habla así en este soneto de España, América y Filipinas. Dice: te dieron como premio y galardón, como herencia y unión de lazos rotos, músculos América y España corazón. Un poco haciendo esa analogía entre la fuerza de la llegada del tío Sam, como también dice en otro de sus escritos, en territorio americano, y la fuerza y la calidez un poco española. Este poema es del año 1918. Por otro lado, Pablo Fezed, en el año 1888, que sí él es nacido en España, pero un periodista muy importante allí en Filipinas, dice: el filipino es un español, es nuestro compatriota. Dice: esto no lo saben los españoles netos hasta que no ponen el pie en las angostas y retorcidas calles de la Perla de Oriente, que, como saben, es como se llamaba al archipiélago. Aquí les pongo una imagen que me gusta mucho porque es un concepto que tienen en el archipiélago que se llama manopo, que es como una referencia al adulto, a la persona mayor, y nos habla un poco de que, como saben también, en Filipinas es el país cristiano más creo que recordar que eran 80% de católicos en territorio asiático. Por tanto, ¿a qué se le llamaba filipino en el siglo XIX y en las crónicas, y se refleja también en el arte? Eran tanto los hijos de los españoles nacidos en las islas como el filipino natural, que se refería a los filipinos del país, y también los filipinos mestizos se refería a los nativos, bien fuera de españoles o de la raza china. Con este contexto histórico que nos indica, nos recorre, nos ayuda a aproximarnos al archipiélago un poquito más desde el sur de Europa, de España, nos acercamos también a este extenso patrimonio cultural, pero como pueden imaginar era demasiado, y entonces he seleccionado solamente el tema de patrimonio inmaterial. Este patrimonio inmaterial recorre, como ven, todas las islas del archipiélago, nos habla de la oralidad, nos habla de los festivales o festividades, de los bailes y de un montón de rituales y de este patrimonio tan rico y extenso que tienen en las islas filipinas.
Dentro de eso, las mujeres tienen un papel relevante, sobre todo en algunos aspectos de la agricultura, del cultivo del arroz y concretamente de unas comunidades de las que me pararé un poquito porque sí hace bastante tiempo, bastantes años, hice unas investigaciones sobre esta zona de Filipinas y bueno, tuve la oportunidad de recorrer algunas de estas zonas un poco recónditas. Aquí tienen el hud-hud, que consiste en cantos narrativos interpretados tradicionalmente por la comunidad ifugao. Y claro, ¿cómo vamos a saber lo que cantan si no lo escuchan? Entonces, a ver si funciona y les pongo este canto. Bien, este patrimonio inmaterial es muy interesante porque esta zona, como veremos ahora, es una zona muy recóndita a la que con la presencia de los españoles en el archipiélago no llegaron a esa zona que les pondré ahora en un mapa. Entonces, concretamente esta comunidad o este canto, este hud-hud, se centra sobre todo en la comunidad ifugao que ahora veremos. Bueno, esto ya lo hemos escuchado. Pero seguramente que sí que conocerán los tatuajes, ¿no? Es muy conocida esta mujer que tienen aquí. Es la mujer con más edad que salió en la revista Vogue y es la tatuadora más longeva. Es una tatuadora kalinga, que ahora veremos quiénes son los kalinga, y es Wanol Ogai, y muchos mochileros, aventureros, como quieran llamarlo, o amantes de los tatuajes van a esta zona tan recóndita solo para verla. Tiene ya 108 años y que la tatúe con una especie de palo y la tinta, que debe ser un poquito doloroso. Pero bueno, aún vive, ella lo único que hace es poner la firma, pero es bastante curioso cómo toda la gente, digamos, se inicia o se adentra a esta zona justo por ella, ¿no? Es curioso ver cómo ya en otro códice, que veremos más adelante, se les conocía a algunos de los habitantes de Filipinas justo como los pintados, por esa tradición que tenían de los tatuajes en Filipinas. Entonces, volviendo un poco al mapa, porque si no, no nos ubicamos, les tengo que decir que toda esta, tanto zona kalinga como la zona de los ifugaos, se encuentra en esta isla, una de las islas más grandes de Filipinas, que es la isla de Luzón, cuya capital es Manila. Y aquí tienen esta configuración de Ifugao, provincia montañosa, los kalinga, los apayao, los abra benguet, que es donde se asientan una serie de etnias, que es verdad que no son, por supuesto, únicas ni unificadas de ningún modo, pero sí los españoles, cuando comenzaron a conocer por crónicas y por algunos intentos de acercamiento a esta zona, intentaron unificarlos de algún modo, aunque cada uno tiene su idiosincrasia y su cultura propia. Aquí tienen algunas fotografías de la zona, son las famosas, por ejemplo, terrazas de arroz, como una tradición de cultivo. Aquí tienen a otras mujeres de la provincia montañosa concretamente, y a toda esta población de forma genérica se la conoce como los sigorrotes, que se podría denominar a aquellos que viven en la montaña. En realidad este término lo acuñan los españoles de una forma un poco despectiva e insisto, no podemos hacer esta configuración desde el presente, pero sí quiero que conozcan la palabra porque aparece en todas las crónicas y en todos los informes después de los americanos. Aquí les pongo un mapa de esa zona donde se asientan montañosas los sigorrotes, y aquí aparece una serie de etnias, como les decía, y bueno, los avalorios pertinentes de cada una de ellas. Ellos se les conoce como cazadores de cabezas. También es muy singular esa apreciación del otro de estas sigorrotes, que es cuando justamente los conocieron un poquito más todos aquellos que se encontraban en los territorios peninsulares. Por ejemplo, en la Exposición General de las Islas Filipinas en Madrid, en el año 1887, tenemos algunos grabados de periódicos como de la Ilustración española y americana, y por supuesto las fotografías tan interesantes
interesante de Jean Laurent en este álbum de la exposición que tiene en este lado de aquí. Pero sin duda algo peculiar es esa narrativa o esa consideración que tenían los visitantes de esos poblados igorrotes que ponían como a modo de tableau vivant, ¿verdad? O de pequeños escenarios vivientes. No va a ser la única exposición en la que pasa, ahora veremos alguna otra, pero aquí Antonio Luna y Novicio, hermano del famoso y reconocido pintor Juan Luna y Novicio, en el periódico de la Solidaridad en el año 1889 dice esa apreciación de aquellos que tenían esa visión de los poblados igorrotes. Decía, hay chulas señoritas o modistas que vuelven 2 y 3 veces la cara para mirarme y pronunciar con voz suficiente para ser oída. Jesús, qué horroroso, dice, es un chino, es un igorrote. Y dice Antonio Luna, dice, para estos chinos y igorrotes o filipinos son lo mismo, no identifican, no saben identificar quién es quién. Dice, chicos y grandes, chulos y no chulos, no contentos con esto, se ponían a vociferar como salvajes chinos, chinitos y gorrotes. Entonces, estas son las impresiones madrileñas de un filipino en esta visualización de estos poblados igorrotes de la Exposición General de las Islas Filipinas en el año 1887. Claro, he puesto Madrid como ejemplo, porque si no podía ser de otro modo, pero esto aconteció en muchas de las exposiciones universales donde hubo poblados igorrotes como esta, por ejemplo, de San Luis en el año 1904. Peculiar también en la historia de Eduardo Masferrer, que va a ser también hispano-filipino, va a ser de padre catalán y de madre de Sagada, de esta zona de Luzón que les comentaba, de esta zona montañosa. Y aunque se forma en Cataluña, nacen todos los hermanos en Sagada, pero el padre decide que se vayan a Sant Feliu de Guíxols a formarse. Pronto, una vez que se forma, regresa a Sagada para establecer su casa, su museo y para hacer un repertorio de todas estas fotografías más antropológicas o etnográficas, junto con otros reconocidos americanos, por ejemplo, como Worcester, que hacen un poco este tipo de fotografías como de tipos de los igorrotes. Les pongo unas más amables, pero realmente hay otras que son menos amables en cuanto que los cuantifican, ¿no? Y es un tipo de fotografía, obviamente, que hay que mirarlo con los ojos de aquella época. Si es curioso, que aparece una serie de abalorios. En este caso es un collar como de espina de serpiente y que decoran muchas de estas mujeres que van a aparecer en la imagen que tienen aquí. Pues bien, en Filipinas, volviendo y regresando a ellas y regresando un poco a este patrimonio inmaterial que les digo, hay un concepto muy interesante que establece la UNESCO, que es el tesoro viviente, ¿no? Una persona como tesoro viviente nacional. No pasa en muchos sitios, es verdad que en Japón tiene esa tradición de manera recurrente, también, por ejemplo, en Taiwán o en Filipinas en este caso. Y les traigo algunos ejemplos de centenarias que tienen ese vínculo y son este tesoro viviente, en este caso con el ámbito de los tejidos, que son tan relevantes en el ámbito femenino y, por supuesto, en Filipinas. Concretamente ella, Magdalena Gamayo, es ilocana, ilocos. Tradicionalmente ella trabajaba el algodón y así se constata en todos los libros de soborno del Galeón de Manila. Todas las mantas que se comerciaron en aquella época venían de Ilocos, y ella pues lo que hace es que con ese algodón pues va tejiendo de manera tradicional y con unos motivos muy específicos este tipo de tejidos, ¿no? Con estos telares de cintura que tienen aquí. Y lo que es más interesante es que ella, como tesoro nacional viviente, está obligada a transmitir sus conocimientos, que igual que pasa en Japón, ¿no? Aquellos que saben este labor tan importante de la laca, por ejemplo, japonesa, tienen que tener discípulos, que es la manera de que perdure y que no muera.
Aquí tienen, por ejemplo, a Estelita Bantilán, que en este caso lo que hace es trabajar la fibra para esteras, que también eran frecuentes, por supuesto, en épocas prehispánicas y dentro de ese comercio del galeón de Manila. Y junto con este algodón y estas fibras, la más importante sería el abacá. El abacá es una fibra que se trabaja mucho en el archipiélago, es de la familia de las musáceas y nativa de Filipinas. Pero si hay algo más curioso todavía, es la piña. Saben que la piña justamente no es tradicional de Filipinas, pero vino de América, junto con otros productos, tanto iban y venían, ¿no? Y dejaron huella en uno y otro sitio. Y la piña sí se consolidó en el archipiélago de Filipinas como un material, un fruto que les proporcionaba este material, esta fibra, tan famosa para la vestimenta tanto femenina como para la vestimenta masculina. Claro, no tenemos tiempo suficiente, pero sí quiero que sepan que, por supuesto, hubo una evolución en la vestimenta de ellas. La más reconocida, la más famosa va a ser esta utilización de la piña para esas blusas que ven ahí, pero empezamos un poco con la imagen de Justiniano Asunción, de esos tipos del país del siglo XIX, que aparece la India del campo tendedora, y la ropa lo que nos indica es un poco que son tejidos de algodón, son tejidos un poco más lo que se conoce como tapiz o sobrefalda que tienen en el centro de la ilustración. El concepto de vestimenta tradicional de Filipinas, sobre todo en el ámbito de la presencia de los españoles en el archipiélago, se conoce como barot saya, que sería esa combinación de la blusa con la falda o la saya. Siempre solía llevar un pañuelo y luego hay mucha evolución, hay muchos tipos, lo que pasa que no, entonces esto sería ya solo de moda y entonces ya sería otra cosa. He puesto solamente una imagen de un retrato, una pintura retrato, que lo que tiene es la representación de lo que se conoce en Filipinas como el tipo María Clara, y eso un poco extraño, ese nombre lo sacan justamente de José Rizal, de la obra tan famosa del Noli Me Tangere, publicada en el año 1887. Les decía que Rizal va a ser el líder, el mártir de la nación de la independencia filipina, ¿no? Por esa manera que tuvo de morir, de que lo asesinaran justamente, y ese concepto, esa tipología de blusa María Clara quiere decir algo parecido a lo que ven en imágenes. Son una blusa con pañuelo de piña y eso ha ido evolucionando a otro traje que se conoce como de mestiza, que son las mangas como un poquito más abombadas, y por supuesto este tipo de barot saya va evolucionando con el tiempo como nuestro traje tradicional, ¿no? De flamenca. Es algo que actualmente en Filipinas se sigue utilizando mucho. De hecho, pues bueno, los coros tan famosos de Filipinas lo utilizan para cantar, es decir, si van a un evento con algún sentido dentro de Filipinas o en este ámbito de Filipinas, siempre las mujeres van a vestir este tipo de blusas realizadas con este tejido de piña. Pues bien, independientemente de, hemos hablado de algunos tejidos, ¿no? Tejidos prehispánicos, tejidos más de otras épocas ya de la presencia de la hispanización, y por supuesto esta hispanización tuvo una huella que aún permanece intacta dentro del archipiélago de las Islas Filipinas, como puede ser, por ejemplo, conceptos como la zarzuela, que sería la zarzuela, en la que aparece pues esa combinación de actuación de teatro y de música. O, por ejemplo, como bien saben, pues productos gastronómicos, ¿no? La ensaimada de Luzón, parecida a nuestra ensaimada, la paella, también se come en Filipinas, chocolate con churro, el picante más de México, o, por ejemplo, la tuba, que es una bebida extraída de La Palma, que se llevó a través del galeón de Manila y hoy en día es muy reconocida y muy famosa en Colima, ¿no? En México. Y otras bailes, como puede ser esta jotaca gallana, derivada de la jota castellana. Pero si hay un baile famoso por excelencia, el baile del país, sería el tiniclín. El tiniclín, aquí, por si acaso no funcionaba el vídeo, pues un
un cuadro de Fernando Amorsolo, que ahora después hablaremos un poquito de él, pero claro, voy a poner un poquito el vídeo este de Tin Inclin para que vean cómo es este baile tan famoso donde se utiliza como unos grandes palos que ya hacen ruido y una rondalla los acompaña. Esa rondalla, de ahí viene esa presencia o esa huella española. Pongo un poquito, ¿eh? Es que esto no lo puedo quitar, no pasa nada. Ahora no a ver, si quiere. Si no, lo dejamos. Bueno. Se para, lo tengo que dejar. Bueno, este es el Tin Inclin. Es que si no ponían poquito, pues no iban a saber que era el Tin Inclin este. Pues ya lo saben. Bueno, saliendo un poco de esta muestra, porque como se puede imaginar hay muchísimas referencias tanto prehispánicas y con esa huella hispánica dentro de este patrimonio inmaterial, vamos a ver ya la representación visual femenina en Filipinas. En un principio, ese recorrido de aquellos elementos femeninos que aparecen en códices, aparecen en grabados, aparecen con cierta frecuencia ya desde épocas muy tempranas, como esto que tienen aquí. Desde el año 1590, en el conocido Códice Boxer, que es un códice con ilustraciones chinas, aparentemente, se está estudiando un poco el tipo de papel y demás, donde incluye información de los pueblos nativos de Guam y Filipinas, del sureste asiático, de las costas de Chamba y Vietnam, y del norte de Taiwán, de Japón y de China. El Códice Boxer toma nombre del descubridor que lo encontró en Estados Unidos. Y les muestro simplemente y solamente las imágenes de estas mujeres. Por ejemplo, aquí se representan las mujeres chamorras. Saben que estas mujeres chamorras forman parte de lo que se conocía como las Marianas, las Islas Marianas, que actualmente es la isla de Guam. Este códice, el original, está digitalizado y se encuentra en la Lilly Library de Estados Unidos. Y, por ejemplo, aquí aparece una india cagayana con las vestimentas propias, las de las bisayas, o lo que se conoce como los naturales, los filipinos naturales, que serían los tagalos. Recientemente, creo que ya no está en exhibición, pero el año pasado hubo una exposición muy interesante en la que se combinó el tesoro de Surigao. Es un tesoro que se encontró relativamente hace poco, en el año 1981, con una cantidad de joyas de oro muy impresionante, como pueden ver ese cinturón que tienen ahí y esa especie de banda de oro macizo. Y antes estaban en dos lugares diferentes, en el Museo Ayala en Filipinas, en Manila, y en el Museo del Banco Central. Y ahora hicieron una exposición con todo un conjunto y parece que fue muy exitosa e interesante. Entonces se muestra muy bien este Códice Boxer cómo se combina perfectamente esa decoración de la orfebrería de oro tan característica del archipiélago con la vestimenta, ¿no? Y tienen la pareja de naturales y tagalos. O, por ejemplo, los famosos sangleyes, que son los chinos, la población china o la población japonesa. Otro referente para ver o indagar cómo se representaban a estas primeras mujeres sería el mapa de Murillo Velarde, un jesuita, que ilustra este mapa ya del siglo XVIII, en el que aparecen como tipos femeninos, aparecen religiosas, aparecen mestizas, aparecen chinas. Y sobre todo y fundamentalmente tenemos estética de la mujer en la expedición de Malaspina, en los grabados de la expedición de Malaspina. Aquí tiene a Juan de Rabanet en este Parián,
con todas las representaciones de todo tipo, y luego este que tienen aquí en el Museo de América, que aquí sí se ve muy bien la libertad que tenían las mujeres en el archipiélago, porque no sé si se lo pueden percibir, pero aparece con un puro de gran tamaño una de ellas, ¿no? Esta que tienen aquí, de estos mestizos de Manila. Y poquito a poco, yendo hacia el apartado de cómo comenzaron en el mundo artístico, tenemos que decir, como no podía ser de otro modo, que en esta época los primeros inicios de formación de estas mujeres fueron en los conventos, lo que se conocen como beaterios. En estos espacios lo único que podían hacer era bordar, coser y no mucho más, aprender música si acaso, o saber algún poema. Ellas, por tanto, algunas se comenzaron a formar en estos ámbitos. Ahí les pongo algunas ilustraciones de la época, como esta de José Honorato Lozano, de la Biblioteca Nacional de España. Y justamente les comento que Filipinas se funda de una manera bastante temprana, en el año 1621, el convento de Santa Clara de Manila, y lo funda Jerónima de la Fuente, que la tenía que poner porque, como saben, la retrató Diego Velázquez en el año 1620 y tienen uno de sus retratos en el Museo del Prado. Tiene otros que por ahí van recorriendo distintos sitios. Este es el primer convento femenino de Filipinas y de todo el Extremo Oriente, y este es el primer espacio donde ellas se van formando progresivamente. Pero claro, poco a poco va viendo y se va estableciendo una enseñanza reglada. ¿Pero para quién es esa enseñanza reglada? Pues para ellas no. La enseñanza reglada en un principio está liderada, está dirigida por hombres, se forman hombres, los profesores son hombres, pero poco a poco se van integrando las mujeres. Cuando no se podían integrar esas mujeres, lo que había era unos estudios privados de los mismos profesores y podían ahí formarse con estos profesores de las distintas escuelas, que les sintetizo porque la historia tiene bastante enjundia. Digamos que el pintor Damián Domingo en su propia casa establece lo que se conoce como la primera academia de dibujo en el año 1821. En el año 1823 la Real Sociedad Económica de Amigas del País abre su propia escuela también de dibujo, y en el 1845 hasta 1889 abre la Academia de Dibujo y Pintura, con un director, con unos profesores, que ahora les voy a poner un recorrido por algunos de los más famosos. Y de 1889 a 1892 se unifican ambas escuelas, por un lado la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y por otro lado la Academia de Dibujo y Pintura. Ya entre 1893 y 1898 la Escuela Superior de Pintura se establece como de pintura, escultura y grabado. Y ya estamos en un periodo, ¿verdad? 1898 para nosotros ese fin de la presencia de los españoles en el archipiélago. Y luego de 1850 a 1937 se establece toda esta evolución que han visto de academias y de escuelas. En la escuela se sintetiza en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Filipinas, que es donde actualmente se sigue formando en esta materia de manera regular. Obviamente, junto a esto también comienzan a surgir, sobre todo cuando llegan los americanos, una serie de colegios, una serie de escuelas de señoritas, una serie de espacios privados en los que también se da una formación artística, como pueden imaginar. Pero claro, ¿cuál era la visión que tenían todos estos profesores y todos estos artistas varones en un principio de la feminidad o del tema de la representación femenina en Filipinas? Era muy recurrente, ¿no? Reiterativa, a pesar de que tiene sus acepciones, ahora veremos algunas de ellas, pero el concepto de la mujer filipina era esa mujer como una flor, delicada, bella, dulce, sensual, y muy vinculada con estos paisajes de campo, con esas escenas cotidianas. Dice en un poema Claro Mayo Recto de 1911, dice: quien dice que no es bella la mujer filipina, que visite estas tierras de Burgos y Rizal y verá que es más mística, más dulce y más divina la hija de los Rajas, la niña tropical.
Sí, ahí tenemos un poco esa idea. Este poeta filipino nos habla de esta idea que plasma a la perfección en su pintura Fernando Amorsolo. Fernando Amorsolo tiene unos cuadros muy representativos donde destaca fundamentalmente la luz. Aquí tienen esta representación de un retrato femenino, concretamente de Fernanda de Jesús, y podemos ver ese tipo de mujer, que es lo que se quería plasmar en esta época, en parte, primero con esas escenas cotidianas, aquí aparece esta plantación de arroz, y por otro lado esa mujer bella, que sin duda era y siguen siendo las mujeres filipinas. Es como un pintor de la luz, ¿no? Es este pintor tan característico, en este caso, esta obra que tienen aquí de 1921, donde aparece fundamentalmente mujeres, que podría ser una escena actual, porque siguen con esos espacios de siembra, pero por supuesto tenemos otros artistas representativos del arte pictórico académico masculino de las islas, en este caso Félix, Resurrección Hidalgo, con esta escena de la banca del año 1876, en la que aparecen estos tipos también de mujeres mestizas, más vinculadas al campo, a lo rural, a tener menos poder, digamos, que otras, como esta señorita o esta doña que aparece aquí representada más vinculada con la élite por la ropa que lleva. O, por ejemplo, Lorenzo Rocha y Caza, esta obra muy interesante, esta mujer filipina de 1895, porque pertenece a un conjunto de obras que están aquí bien cerquita, en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, y que fueron donadas por Ángela Avilés, que fue director general de la Administración Civil en el Gobierno de Filipinas, y donó un gran número de obras a este museo, y hace poco se hizo una exposición muy interesante. Por supuesto, tenemos que hablar de Miguel Zaragoza. Casi todos ellos, y por no decir todos, es muy interesante porque se formaron luego en España, es decir, son filipinos, pero vinieron como pensionados a la Real Academia de San Fernando y luego regresaron a su país, no solamente para hacer sus carreras, y de hecho muchos de ellos son muy reconocidos, pero pues ahora mismo no vamos a hablar de ellos, pero también fueron maestros algunos de ellas, con lo cual ahora veremos, o incluso familia. Ahora lo veremos. Concretamente, esta obra de la lavandera pertenece al Museo del Prado, pero está en préstamo, en depósito, en las Islas Canarias. Otro tipo de representación femenina es aquella más de retrato de cuerpo entero, con personas o mujeres de la élite, como puede ser esta que tienen aquí, una mestiza con un abanico en la mano, del año 1886. Esta es de Agustín Sáez Granadell. Este señor era español, de Murcia concretamente, y director de la Academia de Dibujo y Pintura, de una de las que le he facilitado antes el listado. Hay otras muchas, pero bueno, he hecho solamente esa selección. Es interesante conocer su obra porque va a ser también maestro de otras que vamos a ver a continuación. Y seguimos con Fernando Amorsolo porque algunas de sus obras aparecen como muy sinuosas, muy sutil, con ese erotismo propio de algunas otras ramas u obras de estas mujeres, en este caso mujeres bañistas del año 1933. O, por supuesto, claro, teníamos que hablar de Juan Luna, que tiene muchísima, una gran producción, pero he seleccionado estas primero porque muy amablemente me ha cedido fotografías de buena calidad el Museo Víctor Balaguer de Vilanova de la Geltrú, donde pertenecen estas dos obras, La mestiza en su tocador de Juan Luna y esta otra de una mujer de Félix Resurrección. Entonces son obras un tanto más sutiles, sinuosas, cada una en su espacio, pero con esa idea de la belleza femenina, pero no tan idealizada como la que representaba en este caso Amorsolo. Pero claro, ¿y ellas, no? ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes son las pocas pintoras o artistas filipinas que conocemos? Pues bueno, que dejan de ser ese modelo simplemente, como reflejo aquí en este cuadro del boceto de Victoriano Edades. ¿Quiénes son ellas? Se conoce poco,
¿Por qué se conoce poco? Por muchas razones. Primero, porque sobre todo se seguía vinculando en esta época la mujer con la artesanía y de hecho se sigue haciendo, es decir, sigue siendo un patrimonio, como han visto, muy interesante y muy potente en el archipiélago filipino. Por otro lado, estaban más vinculadas con esas naturalezas muertas, con esos pintores de paisaje. La atribución era difícil porque a veces no firmaban sus obras, porque a veces participaban con el tutor o el maestro o con miembros de su familia que también eran artistas, y ya sobre todo porque en la época lo primero que le decían es que estas son algunas de los nombres de estas artistas y lo primero que decían, pues dedicarse a las labores propias de su sexo. Eso es lo primero que aparece en todas las publicaciones de la época. Algo también que evidencia la falta de obras que tenemos de ellas, primero que muchas están en colecciones particulares, con lo cual es de bastante difícil acceso. Poquito a poco vamos haciendo camino al andar. Y también la destrucción de la Segunda Guerra Mundial hizo mucho daño en algunas de ellas, que se conocen muy pocas obras que parece que se destruyeron. Hablamos de Pelagia Mendoza, de Carmen Zaragoza, Emma Vidal, las hermanas Paterno y de Granada Cabezudo. Y hasta hace no muy poco han estado invisibles. Afortunadamente, las propias artistas contemporáneas están cogiendo el testigo de ellas para reivindicarlas en su obra, como veremos al final, pero a nivel documental hay que tirar mucho y, por ejemplo, en la prensa escrita, en la ilustración filipina hay a veces alguna referencia, como veremos a continuación, pero son las menos. Aquí aparece un periódico, La República Filipina, que dice la mujer tal como debe de ser, propio de la época, tanto allí como aquí, ¿no? Entonces tampoco. Y fueron en muchos casos invisibles. Pero bueno, vamos a intentar que por lo menos se vayan de aquí con algunos nombres y algunas referencias de estas artistas. Tienen, por ejemplo, a Emma Vidal, que nació en Manila en el año 1858, se casa con Domingo Vidal en Filipinas y Emma Vidal en realidad era un seudónimo porque su nombre es Emma María Jackson Zaragoza, justo sobrina del pintor Miguel Zaragoza. Por eso ella se piensa que se forma con este pintor y por eso le he puesto anteriormente las obras de algunos de estos pintores. Es muy interesante porque ella se dedica a hacer ilustraciones botánicas, concretamente de la flora de Filipinas, pero hasta donde yo sé solamente tiene una ilustración en este libro de el padre Manuel Blanco. Por supuesto, la más importante porque es la que consigue por primera vez entrar en una academia y formarse, va a ser Pelagia Mendoza y Gotianquín. Nace en 1867, incluso le dedica a la ilustración filipina un reportaje para ella, tiene distintos reconocimientos en las exposiciones que van sus obras, pero no nos han quedado muchas obras en realidad. La que se conoce a través de este pequeño dibujo que también aparece en la ilustración filipina es un busto de Colón que realizó para la celebración del cuatricentenario del descubrimiento de América. Ella fue la primera mujer, como les decía, escultora principalmente, estudiante de la Academia de Dibujo y de Pintura y la única que consiguió acceder la primera a estas academias. Tuvo la tutela en este caso de Agustín Sáez y Lorenzo Rocha, algunos de los pintores más reconocidos de la época. Por otro lado, tenemos a Carmen Zaragoza y Rojas, que ella es de una familia bastante importante de Manila y lo que pasa es que dentro de su familia hay gente muy relevante a nivel artístico, con lo cual el estudio de Carmen Zaragoza y Rojas creo que aún hay mucho por hacer, en mi humilde opinión. Continuó la senda que habían abierto sus tíos, el arquitecto Félix Rojas y el paisajista Felipe Zaragoza, y su obra no la puedo mostrar porque no sabemos si están en colecciones privadas aún en la familia o qué, pero bueno, poquito a poco. Su obra Dos Inteligencias ganó un premio en la celebración de Colón de 1892 y en 1895 recibió una medalla de cobre por sus dos obras de paisaje en la exposición regional que se celebró en Filipinas. El retrato que les pongo, tengo que hacer un agradecimiento a Yael Buen Camino.
nieta de este coleccionista de Luis Araneta, que amablemente me ha cedido este retrato para la presentación. Por lo menos le ven cómo era ella, cómo era Carmen Zaragoza, y intuyo que muchas de las obras de ella, o por lo menos algunas, espero que estén en su propia familia, porque Luis Araneta es un gran coleccionista, sobre todo de arte religioso, y parte de la colección está en el Museo de Intramuros en San Agustín, Manila, en el Museo de San Agustín, vaya. Las hermanas Paterno, de las hermanas Paterno tenemos un repertorio escueto también, pero bueno, por lo menos sabemos que lo que hacían, de dónde venían. En este caso la familia venía de una familia ya mecenas de las artes en Quiapo, y estudió también la Academia de Dibujo y Pintura junto con con los maestros con Lorenzo Guerrero, Félix Martínez y Teodoro Buenaventura. Ella, fíjense que murió muy joven, apenas falleció con 47 años, con lo cual no tiene tampoco mucha obra, pero la obra que tiene es singular, son sobre todo naturalezas muertas, como pueden ver aquí, esta de 1885, o por ejemplo este bodegón, que nos recuerda un poco, si cabe, a esos otros pinturas también muy propias de México en este caso, ¿no? Su hermana pequeña, tampoco se conoce mucha obra, pero la poca que se conoce es un poco exótica por los materiales que se utilizan, porque esta obra está realizada con seda y pelo natural. Entonces, bueno, pues hace algunas obras de este tipo y concretamente estas están en el Banco Central de Filipinas, que fueron, la verdad, los primeros en publicar un catálogo y reivindicar esta figura femenina dentro del arte. Y claro, la imagen del cartel, digamos, de la publicidad de la charla era ella, porque se llama Granada, y por eso quería hacer un poco el guiño a la ciudad donde estamos. Granada Cabezudo es de origen español, pero ya nacida en Manila. Pertenece a la escuela filipina que cultivó temas sobre todo costumbristas, especialmente indígenas, y realizó sus estudios artísticos en el taller privado de Agustín Sáez que vimos, que era este director de la Academia de Dibujo y Pintura de Manila, nacido en Murcia. Granada Cabezudo, la única obra que se le conoce fuera de Filipinas es esta concretamente, que se conserva en el Museo del Prado, que es una mestiza, donde se puede comprobar muy bien el tema de la vestimenta que hablábamos antes. Pero si son interesantes estas pintoras y escultoras del siglo XIX, yo creo que es muy interesante también cómo las artistas contemporáneas han recuperado la obra, la historia de Filipinas, ese bagaje que les comentaba desde el principio, esa sinergias y esa mezcolanza que tienen Filipinas, y una de ellas es Sibenlaka Jikpe Endaya. Ella es muy importante dentro del mundo de las artistas contemporáneas porque estableció también una comunidad, una asociación específica con otras de ellas, por tiempo no pongo muchas más. Ella se basa mucho tanto en estos primeros políticos, escritores y personajes que fueron reivindicando esa independencia de Filipinas, como pudo ser Andrés Bonifacio y algunos de sus pasajes y escritos, como decía, y aquí hace esta composición que ven y a ella también, pero algo que es muy interesante y por eso también les ponía un poco todas las ilustraciones del Códice Boxer, es ver cómo ellas en esta composición de Ancestor lo que hace es que hace con una especie de collage o fotomontaje con esos tipos, esos personajes que ya veían en el Códice Boxer. Hace poco hizo esta instalación, que es una combinación de un retablo junto con algunos elementos propios prehispánicos, ¿no? Como este escudo o algunos sombreros que tienen aquí, y es bastante singular lo que ella quiere transmitir con su arte, que sobre todo es reivindicar el tema cuestiones feministas, cuestiones de historia y cuestiones le interesan mucho también de la diáspora filipina, porque saben que es los filipinos, un poco como pasa con Armenia, están un poco por todos los lugares.
Y finalmente, ya para acabar, les pongo a Patricia Pérez Eustaquio, también una joven artista que, bueno, recién descubierta para mí, pero con exposiciones e instalaciones tan interesantes como esta, sobre todo cuando la escuchas hablar y sabes un poco lo que hay detrás de cada obra. Esto es un conjunto de la exposición Emporium que hice hace poco, en el que ven una serie de textiles, digamos, en este caso de cordeles, que son tejidos por ella, que lo que ella dice es que sería la unión del pasado con el presente y lo hace con este material, reivindicando un poco el material que se pudo utilizar en los galeones de Manila. Las otras obras que ven en imagen son textiles de gran tamaño que lo hace con máquinas, y entonces es esa combinación también de lo manual con la maquinaria, porque las cuerdas, estos grandes cordeles, lo hace ella a mano. Bueno, ahí la tienen en la foto. Y les pongo esta imagen para que vean cómo, igual que pasaba con la artista contemporánea anterior, lo que hace es que reivindica ese pasado, pero para reinterpretar el presente, ¿no? Entonces, muy interesante cómo coge esta obra de Hidalgo y Padilla, de la vendedora de lanzones, del año 1875, y la transforma en este textil y la llama después de la vendedora de lanzones en el año 2020. Con lo cual, es bastante recurrente que la gente que se ha dedicado, las artistas contemporáneas que sí que se han tomado el tiempo de estudiar toda la riqueza que tiene histórica y culturalmente el archipiélago filipino, haga obras tan espectaculares como las de estas dos, que son una muestra de todo lo que hay. Así que cerramos la puerta por ahora, ¿no? Y luego ya retomaremos este tema, si quieren, en otro momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Un tema bastante desconocido, fascinante. Yo estaba todo el rato viendo analogías entre algunas de las obras de los artistas filipinos y otras obras que me resultaban muy sugerentes. Y como siempre, abrimos un turno de preguntas, debate, curiosidades, lo que ustedes consideren. Muchas gracias, Ana, por la conferencia, que yo creo que nos ha ilustrado bastante acerca de Filipinas, que es un territorio que muchas veces, a pesar de que ha formado parte del mundo hispánico, no conocemos, no conocemos en mucha profundidad. Y mi pregunta tiene relación con... Es decir, hemos visto evidentemente formas de artesanía muy populares, ¿no?, vinculadas con las comunidades indígenas del territorio. Mi pregunta es si en ese tipo de... Porque claro, en otras manifestaciones artísticas evidentemente entiendo que la impronta colonial es mayor. Mi pregunta es si en ese tipo de manifestaciones vinculadas con la artesanía has encontrado que haya algún tipo de conexión con huellas del pasado hispánico, y también si, bueno, a lo mejor nos puede hablar algo sobre el mantón de Manila, que siempre lo tenemos como que el mantón de Manila vinculado a Filipinas, pero bueno, quizás la cosa sea más compleja, ¿no? Y nada, simplemente eso. Gracias. Gracias, Miguel. A ver, hoy no he traído el mantón de Manila, porque es que luego, como siempre, traigo mantón de Manila. Digo, para una vez que no lo traigo. Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, esa zona que yo os ponía en el mapa, un poco de la zona de la cordillera montañosa y demás, ahí históricamente no llegaron a asentarse los españoles como lo hicieron, por ejemplo, en la capital, ¿no?, o en otras partes del archipiélago. Sí que hicieron muchas incursiones, y así están los documentos en el Archivo de India, pero no se llegaron a asentar, con lo cual eso nos indica que no hubo esa sinergia y que no hubo esa fluctuación de saberes y de motivos y ese tipo de cuestiones en cuanto a las artes prehispánicas de los igorrotes, en este caso, ¿no?, que van desde la artesanía en madera, por ejemplo, la cerámica, lo textil,
el oro también, la manipulación de algunas conchas. Hay un repertorio bastante extenso que ahora lo verás en el librito ese de los higos-rotes. Y por otro lado, el mantón de Manila, por supuesto, pues no es filipino, no, tiene el nombre de que pasaba por allí, ¿no? Porque como pasaba por el puerto más importante de Asia, que en aquel momento era Manila, pues le dieron el nombre de mantón de Manila, pero ahora hay una doctoranda que tengo trabajando esas cuestiones que es china, y entonces me habla mucho de los tejidos chinos que tienen esa referencia ya de flecos, esos collares de nubes, es decir, que hay referencias chinas 100%, pero ese tipo de textil lo que se hacía es que se hacía en las fábricas de Cantón, principalmente a veces se bordaba, se enviaba a la península a través del galeón de Manila. Y luego sí que es verdad que el flecado sí es que es más propio de España, es decir, la manera de flecar, pero parece ser, y luego hay un momento ya más en otra época que lo que se manda son patrones a las bordadoras de Sevilla, patrones más asiáticos, quiero decirte, más chinescos y tal, y ya los bordan en Sevilla. Bueno, hay otras teorías, ¿no?, que dicen que traían medio trozos de tejido y las cigarreras de la fábrica de tabaco de Sevilla lo desliaban y montaban un poco, pero eso todavía no está muy documentado. Es decir, el mantón de Manila hace falta trabajarlo desde los documentos, pero no es fácil, porque la referencia no es que aparezca así de manera constante, pero bueno, poco a poco. Pero sí, esa zona justo, esa zona de la provincia montañosa del centro de Luzón, es muy singular. Lo que pasa que siento que, por ejemplo, con la popularidad del tatuaje se está perdiendo un poco esa zona, sí que se podía resguardar un poco de, ¿sabes?, de tanto turismo, de tanto, pero ahora yo creo que no, porque yo he visto unos vídeos por YouTube que salió escandalizada, porque van todos a buscar a esta tatuadora, porque es muy famosa, bueno, ha salido en Vogue, con lo cual es lo que creo que está perdiendo un poco su encanto original. Eso es, más o menos. Había creo que otra mano por allí levantada, ¿no? Hola, buenas tardes, gracias. Primero explicarle por qué me ha llamado tanto la atención la conferencia. Mi hija dirige un restaurante en Madrid y resulta que la cadena de restaurantes a la que pertenece, pues la mayoría de sus trabajadores son filipinos y la mayoría de sus trabajadoras son filipinas. Entonces ella me cuenta cosas de la cultura filipina que yo ignoraba por completo y me llamó muchísimo la atención y le dije a mi hija, voy a ir a enterarme de cosas para que entiendas mejor a tus compañeras de trabajo. Son culturas pues muy distintas, ¿no? Mi pregunta es, ¿la mujer filipina actual sigue mucho las tradiciones? ¿Sigue manteniendo la artesanía, el gusto por estos modelos? A ver, bueno, gracias por la pregunta. Es difícil de contestar porque podríamos decir, bueno, pues depende, ¿no? Porque claro, es que Filipinas lo rico que tiene es la variedad. Entonces tenemos desde familias de procedencia china, familias de procedencia española. Las que quedan son un poco más vinculadas a la élite, podríamos decir, ¿no? Y familias de todo tipo de índole y condición, ¿no? Porque el origen es austronesio, pero también hubo mucho de la India, luego, por supuesto, una comunidad china importante, una comunidad japonesa, luego la española, y hubo ahí una sinergia interesante. A día de hoy, ¿qué pasa? Pues a día de hoy tenemos la juventud filipina, yo creo que anda un poco justamente perdida, por eso me llama tanto la atención por lo de la identidad, porque no saben bien quiénes son o de dónde vienen. Algunos son más radicales y huyen de toda esa etapa española porque la ven como un poco demoníaca, ¿no? Y abanderan a Rizal como el héroe, ¿no? El héroe de la independencia filipina, que es lo que es para ellos. Entonces, depende de dónde estemos, de con quién nos movamos, pues así vamos a ver unas referencias estéticas u otras, ¿no? Es complicada la respuesta, digamos. Por ejemplo, hay gente muy en encuentros en la élite, podríamos decir, que sí se siguen con la tradición, con esa vestimenta, con esas camisas. Es muy recurrente, es como, ¿no?, los hombres que se ponen en las guayaberas, ¿no?, en América, un poco así.
Y claro, como tradiciones filipinas, por ejemplo, es que hay muchísimas que son herencias hispánicas, otras que no, que son propias, por supuesto, de autóctonas de los naturales de estos chagalos, y por supuesto americanas. Es decir, tú vas a Filipinas y lo primero que tienen por allí son unos jeepneys que le dejaron los americanos, que son como sus autobuses. La lengua, ¿no? Aunque poco a poco sí que es verdad que el castellano se va reivindicando cada vez más gracias al Instituto Cervantes y a ciertas actividades que se hacen, porque están potenciando mucho darle ayuda a los estudiantes de español en Filipinas para venir hacia acá y que vean un poco. Es muy curioso todo. De repente hay, por ejemplo, escritores que son filipinos, como puede ser el propio Rizal, pero escribían en castellano. Y algunas de sus novelas se tuvieron que traducir. Su hermano tradujo una al tagalo, porque, ¿no? Entonces es todo muy curioso. Por eso es tan fascinante Filipinas y los filipinos, porque son muy diversos, ¿no? Entonces no podemos decir un tipo, por eso yo he puesto un poco para aquí y para allá, ¿no? Un recorrido, pero no hay un tipo común. Por ejemplo, tienen muchísimo de México, utilizan mucho el Chile. México y Filipinas estuvieron conectadas casi más que España, ¿no? Por distancias propiamente. Y entonces cuando vayas allí, incluso el propio idioma, ¿no? El tagalo tiene un tanto por ciento de palabras en castellano. Entonces cuando vas allí te suena algo, dicen palabras en castellano. El chabacano, que está al sur, es un dialecto que tiene más palabras en castellano. Entonces es curioso, y es verdad que hay muchos trabajadores filipinos por todos sitios. Que yo voy una vez al año a Cádiz, que bajan los barcos y casi toda la tripulación es filipina. Hay restaurantes en Cádiz por eso, justo, porque reciben mucha de esta gente. Y bueno, es una cultura fascinante, sobre todo muy importante el tema del catolicismo allí. Todavía hay, y la gente joven es muy católica, eso sí me llamó mucho la atención con respecto a lo que hay por aquí, ¿no? Y ese respeto al mayor. Por eso lo de la mano po, eso es que lo ves, que lo hacen, ¿no? Esa reverencia, eso aquí quizá no se hace tanto. Y luego pues hay gente de todo, claro, de los que se van a tatuar por ahí a... Cuando yo voy allí, vamos, es verdadera reverencia, ¿no? La madre de la jefa. Soy una persona mayor y a la vez de la autoridad. Sí. Entonces, vamos, yo entro por la puerta y todo el mundo está pendiente de mí. Sí. Y me llamó muchísimo la atención, por eso tenía tanto interés. Sí, bueno, además es que es una sociedad muy receptiva, muy amable, ¿no? Aunque han sufrido lo suyo, mucho, con todo lo que pasaron por allí, con unos, con otros. Con la Segunda Guerra Mundial fue brutal, para las mujeres fue las que no murieron se acabaron sometidas, pero bueno, eso ya son nuestras cuestiones, ¿verdad? Gracias. Yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que has contado, pero voy un poco más allá, porque tú, aunque sabes de Filipinas, sabes bastante del mundo asiático y oriental. ¿Por qué crees? A lo mejor esta pregunta no me la sabes contestar, pero es que a mí me ha dado curiosidad. ¿Por qué crees que esa figura patrimonial de los tesoros vivos se da más en Japón, en China, en Filipinas, se da más en el mundo asiático que en el mundo europeo, en el mundo occidental? Sí, pues mira, ¿Hay alguna explicación? Pues yo creo que sí, que es que valoran mucho más la tradición que nosotros. O sea, si tú vas a Japón, ellos, bueno, te llama mucho la atención cómo gente joven, antes de comer, da las gracias, ¿no? Y reza lo que cada uno sea, ¿no? Y luego ya come. Entonces, eso, la tradición y el gusto y la importancia que le dan, se ve en todo lo artesanal. Entonces, hace poco justo es que vino un hombre que era Tesoro Nacional Viviente de Japón, a ver que tenemos aquí en Granada una arqueta japonesa de arte Nanban. Bueno, tenemos varias cosas en Granada, pero fue a ver esa y no os podéis imaginar la fascinación que tenía para ver esa pieza, para estudiar, y vino con uno de sus hijos que era el que iba a heredar su saber. Tenía dos hijos, uno que iba a encargarse de la restauración de estas piezas antiguas, ¿no? De restaurarlas, y otro que se dedicaba a hacer piezas contemporáneas. Y eso están obligados. Entonces, hay en Corea también, en Japón, en Taiwán, en Filipinas, pero poco a poco parece ser que se está estableciendo en otros países, como por ejemplo como Francia, pero le dan otro nombre.
no se llama así exactamente. Y claro, es que eso debería de instaurarse, yo creo, en todos los sitios, y yo creo que una de las cosas que valoran mucho más y se preocupan porque no se pierda esa tradición. Y, por ejemplo, si tú vas a Japón y te compras una libreta que sabes que el papel está hecho a mano, pues lo pagas. Y aquí, pues no. Aquí no valoramos, pues ya sabéis, la cerámica, la taracea, la artesanía que tenemos, que realmente se está perdiendo y se perderá. O lo que antes hacían estos segadores con las cañas de azúcar, pues son tradiciones que se pierden. O el empedrado granaíno, ¿no? Pues mira, mi tío era empedrado, pues eso se pierde y no se recupera porque no hay. Entonces esa figura que la reclama, la reivindica y la apoya la UNESCO, me parece fundamental para que se extienda en otros países. Y yo creo que puede ser un poco por eso. Primero, porque mucha de esa población se dedica y vive de eso, de estas artesanías, digamos, y luego porque valoran la artesanía mucho más que aquí, creo, es una opinión ya muy personal. Que si puede ser que es porque no han sufrido los mismos procesos de industrialización que hemos tenido a lo mejor aquí en Europa. Hombre, si sea eso, esta zona donde está la tatuadora esta, te digo yo, que cuando yo fui a aquella zona y ahora es difícil de llegar. Pero Japón, por ejemplo, no. Es decir, la industria que en Japón es que es una sociedad muy especial y sabe combinar muy bien la tradición y el futuro, ¿no? Un poco, y esas innovaciones tecnológicas que tiene. Entonces yo creo que forma más parte de eso, del respeto hacia lo manual, creo, ¿no? Es que le estoy rayando la cabeza en clase. Tiene que ver con tradición, tiene que ver con identidad, tiene que ver con memoria. No es posible. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues agradecemos muchísimo a la profesora Ana Ruiz que haya accedido a estar aquí y lo invitamos a la siguiente actividad de la Cátedra de Patrimonio. Muchísimas gracias. A vosotros.